about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder ground mass. It's very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia, on the high gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the left. Flag up now, and you can see the stars and stripes. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I'd like to evaluate the various phases that a person can traveling on the Earth's surface. You do have to be, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Sometimes it takes about 2 or 3 spaces to make sure that you've got your feet underneath you. Buenas noches. Bueno, otro miércoles más. Saludos a nuestros amigos enigmáticos que nos escuchan todos los miércoles. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Dante, nuestro operador, compañero. Nuestro operador Dante, a todos los acá oyentes. también del grupo GIFE, Sí, Grupo Investigador de Fenómenos Extraños de General Rodríguez. ¿Qué tal? Ahí vamos. Bueno, hoy tenemos mucha información. Como escucharon recién, fue cuando el hombre llegó a la luna. No sé, creo que llegó. ¿Vos qué decís? Y hay una idea, ¿no?, de que el hombre llegó a la luna. ¿Será verdad? ¿O es como esas teorías conspirativas que dicen que es mentira? Mirá, ¿Qué pensás? Hay mucha gente que dice que no, ¿eh? yo digo o me pregunto, ¿por qué no volvimos a la luna Bien. llevando seres humanos? Contestame y te digo si llegamos o no. Bien. ¿Por qué no volvieron? Hubo dos viajes más a la Luna. Sí, Hubo señor. 2 más. La Apolo 12, la Apolo 13, creo que hasta la Apolo 14. Después sí, no se hizo más. Según Norteamérica es por falta de dinero, porque los congresistas no lo apoyaban. Otras teorías conspirativas dicen que los astronautas vieron objetos voladores no identificados en la Luna, y hay muchas teorías en cuanto a eso. Suponiendo que el hombre llegó a la Luna, Armstrong, Aldrin y Collins, los que hacen el alunizaje son Armstrong y Aldrin, y Collins queda dando vueltas con la cápsula alrededor de la Luna. Y otra teoría dice que cuando pasaba la parte oscura de la Luna, la parte que nosotros no vemos, la cara oscura, dijo, según dicen, que había una base de naves extraterrestres, y que cuando los astronautas vuelven con el módulo lunar para acoplarse a la nave, según hay un dicho que dicen Papá Noel existe, que era una forma de decirle a los de la NASA de que había naves extrañas. Pero bueno, hay muchas teorías, ya te digo. También, como está lo de la Tierra plana, los terraplanistas, están los que niegan la llegada del hombre a la Luna, y hay gente convencida también. Pero bueno, hay de todo. Estamos acá, cada uno tiene su idea, ¿no? Y qué linda coincidencia, ¿no?, para festejar
este hecho, lo de anoche. No sé si todos tuvieron la posibilidad de mirar la luna, Ajá. si no estuvieron mirando tele o dedicándose a otras tareas. Creo que hacía mucho tiempo que no veía una luna tan linda, tan definida, tan nítida. El cielo estaba espectacular. Sí, porque ayer hubo un eclipse parcial de luna. Es decir, el del otro día fue un eclipse total de sol. La luna se interpuso entre el sol y la Tierra. Ahora la luna estaba del otro lado de la Tierra. Por eso fue parcial, porque se interpuso la Tierra entre el sol y la luna. Y lo que daba la sombra era la Tierra. Era la Tierra la que daba la sombra, que no llegó a ser un eclipse total. Pero sí, además es el momento donde está más cerca la luna nuestro. Por eso los astronautas habían viajado para esta fecha. Pues es el momento en que la luna está más cerca. Y bueno, se cumplen 50 años el día sábado, el 20. Ayer, 16, había salido la nave. Había salido la cápsula espacial hacia la luna. Tardó 4 días, llegó el 20. Así que está en viaje. Hace 50 años estaba en viaje. Y bueno, también los astronautas que fueron con la luna, yo tengo entendido que vinieron muy cambiados, pero no sé si por ver algo extraño o porque ver ese espacio, ese universo, encontrarse ahí, creo que cambia a cualquiera, ¿no? Creo que es algo que a cualquiera le puede cambiar la mentalidad, porque están viendo algo que no lo pudo ver nadie, solo los astronautas. Me imaginaba los pensamientos de los dos astronautas que caminaban en la luna. Intentaba imaginarme los pensamientos. Claro. Y también lo que pensaría el que estaba en la cápsula dando vueltas. Uno que tenía que pensar que tenía que rescatar a los compañeros. Sí. Y los compañeros esperando que el otro pueda volver, porque si no era una situación muy complicada. Y eso hace 50 años, con la tecnología que había, sí. Me suena como que en realidad fue una proeza. Sí, en realidad se cumplió, como se dice, es un hito, ¿no? Y para ese momento, hace 50 años, lo que pasa es que había una guerra fría. Estaba la guerra fría entre Rusia y Norteamérica. Rusia ya había mandado la primera nave al espacio, ya había mandado el primer ser vivo al espacio, que fue la perra Laika. Ya había mandado al primer astronauta a dar vueltas alrededor de la Tierra al espacio, Yuri Gagarin. Sí, señor. Después había mandado también la primer mujer. Entonces se venía ganando Rusia en la Guerra Fría en Norteamérica. Y Kennedy, a principios de los 60, dijo: antes del fin de la década vamos a llegar a la Luna. No lo pudo ver Kennedy, pues lo mataron antes. Pero Nixon era el que estaba como presidente cuando llegaron a la Luna. Como dijo Armstrong, dijo: un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y si no recuerdo mal, fue Kennedy también el que dijo que había que desclasificar mucha información que había acerca de los objetos voladores no identificados. Vos sabés que eso lo han dicho la mayoría de los presidentes norteamericanos. Pero el único que murió al poco tiempo de manifestarlo, sí, fue otra teoría también, que dicen que lo mataron porque iba a desclasificar el tema OVNI. Hoy vamos a hablar de la desclasificación del tema OVNI de Sephora también, porque hay una nueva campaña. Andrea Pérez Mondini largó una nueva campaña en Sephora, que ahora vamos a hablar de eso también. Hay un nuevo congreso de OVNI para este mes. Hay una profecía, la de Chico Javier,
que también es para el día 20, que si tenemos tiempo la vamos a leer, que también hay mucha gente que piensa que va a haber un encuentro entre seres de otro planeta y los gobiernos de la Tierra. Está la famosa Área 51, que ya hay 1 millón de personas que dicen que van a invadirla porque quieren saber qué pasa ahí adentro. Vamos a conversar con una astrónoma, la que logró fotografiar el agujero negro. Tenemos una linda entrevista que hemos realizado en estos días. Para aquellos que son atentos, les voy a decir que la entrevista ha sido grabada, respondiendo a los pedidos de ella. Se llama Violet Impellizzeri. Impellizzeri. O Impellizzeri, dice ella. Claro, porque es italiana, trabaja en Chile. Y bueno, accedió, gracias a Dios, a una entrevista, después de un tiempito que nos llevó lograrlo, pero bueno, ahí tenemos la nota. Y ahora tenemos algo también muy interesante. Vamos a hablar con una persona que conocí, un psicólogo social llamado Martín Basic, que estuve hablando con él y me dijo que tiene un proyecto que está haciendo con otras personas, que lo llamó Olón Humano, Olón de holístico, que abarca muchas áreas holísticas sobre el ser humano, y también él lo denomina TRB, es una terapia regenerativa bioinformática o terapia de regeneración bioinformática. Va a estar interesante porque tienen una teoría que ellos calculan que algo le pasa al testigo cuando tiene un encuentro cercano. Algo parecido a la teoría de Caravaca de la distorsión, algo parecido a la teoría que tiene Daniel López de que el testigo tiene algo por lo que lo conectan, algo parecido a lo de Néstor Berlanda, el psiquiatra, que también él habla del DTM. Así que yo diría que vayamos directamente ahora a llamar a Martín con una pequeña pausa, así lo podemos entrevistar. Bueno, primero quería, antes de que vayamos a este cortecito, dar el número de teléfono para que si algún oyente quiere comunicarse, sepa nuestro número. Es el 2879-0713. 2879-0713. Son las 21:18 de nuestro programa número 47. 47. Y si no, nos pueden escuchar por la 96.1, que es FM Radio Atilra, si tienen un aparato convencional. Y si alguno no tiene, pero tiene la posibilidad de bajarse la aplicación de la radio, la baja del Play Store y nos escucha por internet desde cualquier lugar del mundo. Y si eso no los conforma, salimos en vivo por Facebook. Entran a la página de la radio, Radio Atilra, y ahí nos ven en vivo. No hay mucho para ver, pero bueno, hay gente que les puede interesar. www.facebook.com/radio.atilra. Bueno, acá estamos nuevamente. Todavía no podemos llamar a Martín porque estaba atendiendo gente, pero ahora en un ratito, en unos minutos lo llamamos. La astrónoma con la que vamos a hablar, ella trabaja en un observatorio de Chile que se llama ALMA, ¿verdad? El proyecto ALMA. Es el proyecto.
No el observatorio. No. El observatorio es el de la Puna de Atacama. Claro, el que está en la Puna. Exactamente, aprovechando bueno, ella lo comenta en la entrevista, pero aprovechando el cielo tan límpido que hay en esa zona, escasas lluvias, pocas nubes, uno de los desiertos, si no es el más árido del mundo. Sí. Ahí está este observatorio, y por lo que he leído también tiene unas condiciones bastante extremas para la vida humana. Sí, ella dijo que era como un lugar, como está separado de todo, no hay polución, no hay nada que moleste, tienen una muy buena vista, ¿no? Exacto. Hay un cielo espectacular. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar, Dante. Vamos a ver si... pero no, todavía es temprano, no, son y 25. Bueno, hoy nos había dicho nuestro compañero Marcos que quería hablar de la famosa invasión al área 51. Vos sabés cómo empezó eso, ¿no? Primero, para aquel que no está al tanto, es una posible, entre comillas, invasión que se estaría gestando, creo, por Facebook, que mucha gente se estaba como citando o diciendo que habría que acceder a ese lugar, o leí mal. Sí, empezó como un chiste. Como un chiste. Sí, alguien que puso algo gracioso, se podía ir a invadir el área 51 para ver qué hay ahí. Y otro lo tomó y comenzó a viralizarse. Empezaron 200 personas, 500, 1000, 5000, 100.000 y andaban por el millón ahora. Por las redes. Por las redes. Las redes sociales. Por las redes sociales. Ahora había ya 1 millón de personas que decían que iban a ir. La fecha que dicen que lo van a hacer es el 20 de septiembre. ¿Cuántos sucesos el 20? Me parece que me voy a levantar temprano. No, pero de septiembre. De septiembre, no de el 20 julio. De julio es la famosa profecía de Chico Javier, de que dice que bueno, ahora la vamos a leer bien, que en estos 50 años, si la Tierra no tenía la Tercera Guerra Mundial, quiere decir que nos estamos portando bien, entonces íbamos a tener un contacto con los seres extraterrestres. ¿Y vos qué pensás? Estamos en la Tercera Guerra Mundial. El Papa, nuestro Papa Francisco, dijo que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Claro, a eso iba yo, porque no ocurrió la Tercera Guerra Mundial como pensábamos que iba a ser. Claro, pero sí hay guerras en el mundo. Muchas, demasiadas. Hay muchas guerras en el mundo. Entonces, no es la Tercera Guerra Mundial, pero no nos portamos bien. ¿Cuánta gente está muriendo todos los días de las guerras que hay en Medio Oriente? Ahí está el tema, ¿no? La controversia. Y las guerras o los conflictos que no se difunden todos los días en Occidente, donde nuestros medios de comunicación no las muestran, pero claro, existen. Si uno mira por otro lado, hay muchos lugares con conflictos. Claro. Ya está. Estamos conectados con Martín Basic. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a toda la audiencia y a tu compañero Ricardo, ¿se llama? Ricardo, sí. Ricardo, ¿cómo Gracias. estás? Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente, Ricardo. Estuve escuchando algunos programas para poner un poquito a tono. Perfecto. Hace tanto tiempo que vienen trabajando con el programa, 1 año, ¿no? O un poco más. Y este es el segundo año. Segundo año, bueno, sí. Bien, entonces, bienvenido sea. ¿Para cuándo cumplen el aniversario? En esta radio. Después tenemos en otras radios ya hace rato, pero en esta radio es el segundo año consecutivo, 2018-2019, empezamos el año pasado en marzo, creo.
Bueno, ustedes saben que es muy importante el espacio que ustedes están brindando, no solo por la información que dan, por los profesionales que convocan, Sí. sino porque le dan la posibilidad a un montón de personas de poder no solo informarse sobre temas que son bastante complejos, no solo para entender, sino para recabar la información. Vos, que estás siempre en el tema de la búsqueda de información, lo sabés, todos los investigadores que estamos queriendo buscar información que no es la que está a primera mano, nos encontramos con una dificultad. Sí. Y bueno, hay que esforzarse mucho, ¿no? Entonces la gente a veces, entre que no puede porque no tiene la información, a veces es muy caro el material, porque hay que traerlo de afuera. O sea, vos te ha pasado, me has contado, me pasó un montón de veces. Y bueno, definitivamente a veces la gente prefiere no investigar y lo deja en manos de profesionales, digo, entre comillas, que hay gente que por ahí no lo puede hacer. Y bueno, el programa tiene una gran contribución en ese sentido también, ¿no? Sí, ocurre eso, porque no todos pueden, no están dadas las condiciones. Antes se podía más, antes podíamos salir más al campo a investigar, pero hoy como está todo ya no se puede tanto, ¿no? Sí, es paradójico, ¿no? Porque por un lado está Internet, que permite que la gente esté supuestamente comunicada y conectada, pero también hay un montón de información que es chatarra, que realmente no tiene mucha utilidad. Y bueno, en realidad hoy cualquier persona que se ponga una cámara y hable por YouTube puede tener su propio canal. Y eso no significa que la información sea válida y mucho menos que sirva. Claro, es verdad eso que decís, porque cualquiera puede tener un canal en YouTube, pero de ahí, bueno, hay que ver la información que te dan. Hay distintos tipos de investigación, viste, del fenómeno. Pero bueno. Sí, el tema es que el fenómeno OVNI que ustedes tanto hincapié hacen está rodeado por un montón de temas que son antropológicos, sociológicos, psicológicos. Exacto. Y además energéticos, digo, también por eso me convocaron, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo acá iba a leer lo que vos me diste la primer parte, que desde un punto de vista transpersonal y alineados con algunas ideas de la física cuántica y otras disciplinas emergentes, surge lo que vos llamás el Olón humano, un proyecto holístico tuyo. En realidad, la palabra Olón es una palabra que incluye las conexiones que hay entre todo lo que existe. Es un concepto de un físico que se llama Arthur Koestler, que en 1975 inventó una palabra. Dijo, bueno, ¿cuál es la palabra que en realidad unifica toda la realidad dentro de este campo cuántico, como se llama? O sea, todo lo que existe en el universo, en todos los multiversos, es un Olón, solo que hay relaciones jerárquicas entre los Olones. Voy a dar una explicación muy sencilla. Por ejemplo, una célula pertenece al Olón humano, que es el cuerpo humano o una persona, pero a su vez el Olón humano pertenece al Olón familiar, que es el grupo familiar en el que uno nace. El Olón familiar pertenece a su vez a una comunidad, que se podría llamar Olón comunitario, y a su vez la comunidad pertenece a una ciudad, la ciudad a una provincia, la provincia a un país, y así. Cada vez vas ascendiendo en niveles olónicos cada vez mayores, y uno va integrando el otro. ¿Se entiende bien ahí? Se entiende. Entonces el concepto Olón lo usamos para expresar la idea de que hay una interconexión inherente entre todo lo que sucede, solo que hay reglas para esas conexiones. Ajá. Y por eso, por ejemplo, dentro del fenómeno OVNI no todo el mundo es contactado, no todo el mundo es testigo, no todo el mundo tiene la capacidad de traducir con palabras lo que le ha pasado. Y bueno, y a partir de ahí viene lo traumático. A nosotros particularmente nos interesa el residuo de la experiencia. No estamos en posición de juzgar si existen o no los extraterrestres. La verdad es que para nosotros sí existen por una cuestión lógica. No podemos ser tan narcisistas de pensar que solamente somos la única especie viviente inteligente en este multiverso tan gigantesco. Ajá. Pero no nos ocupamos del OVNI en el sentido ni tecnológico ni de su aspecto físico o antropomórfico. Nos ocupamos de cualquier experiencia que pasen las personas y que no encuentren en ámbitos terapéuticos un espacio para poder expresar lo que les pasa y poder solucionar las huellas que les quedan después de esas experiencias, ¿no? Sí. En el caso de Juan, con el cual estuvimos en el último congreso de OVNIs en Victoria, estaba muy claro el concepto. Juan no podía ponerlo en palabras, no entendía lo que le había pasado y no tenía a su vez los recursos ni sociológicos ni culturales para poder explicar lo que le estaba pasando. Así es.
O sea que el resultado es que mucha gente queda con la sensación de que le pasó algo que no puede contar, no le encuentra un sentido y termina adormeciendo la información, no contándolo a su entorno, muchas veces sufre de bullying, esto lo contaba creo que Berlanga en una de las experiencias. Sí. Y había un relato donde había muchas personas que habían tenido experiencias parecidas ahí mismo en Venado Tuerto, cuando pasó el caso de Juan. Sí, quedaron... había un par de casos más en esa fecha. Exacto, lo cual, bueno, para un investigador esto no puede dejar pasarse por alto, ¿no? Claro. Pero evidentemente esas personas no tuvieron la capacidad para contarlo como Juan y tampoco tuvieron el apoyo en ese momento. Recién pudieron contarlo cuando ya Juan lo había hecho. Exacto. Sí. Con lo cual a nosotros nos interesa más que nada el estado psicológico y bioenergético en el que queda la persona post experiencia. O sea, son experiencias variadas, no solamente está la experiencia de encuentros cercanos, sino que están los estados cercanos a la muerte o experiencias cercanas a la muerte, están los famosos viajes astrales, están los estados disociados de conciencia, o mismo los estados que la gente denomina estados místicos o estados de unión, como por ejemplo el estado de Nirvana o el Satori en Japón. Sí. Todos estos estados en general no tienen un marco de referencia para la psicología y menos para la psiquiatría, y bueno, nosotros venimos a ocupar un espacio que creemos que es necesario a nivel social, no solo porque las personas necesitan contar su experiencia, sino porque necesitan darle un sentido y entender qué les pasó para volver a rehacer su vida. Claro, es bueno porque ellos así se sienten contenidos. Sí, pero no solamente porque vos les digas lo que quieren escuchar, sino para que les muestres un sentido lógico de la experiencia también, porque si no queda la experiencia como por fuera. Claro. Pues si no queda como una terapia del engaño. Entonces yo le digo al paciente que la experiencia le cierre para que se sienta menos estúpido, y lo digo con total honestidad, digo, y esto no sucede. En realidad yo le explico lo que investigadores de todo el mundo van diciendo y las investigaciones propias que nosotros tenemos. Entonces en realidad no nos manejamos con poca información, sino que hay mucha información pero mal manejada. Claro. Querías preguntarme algo en particular de lo que habías visto en la página. Yo te quería preguntar qué es lo que ustedes han llegado a tener como experiencia con las personas que han tenido algún tipo de contacto o de pseudo contacto. En realidad a ver, algunos contactos o algunas experiencias de personas, de pacientes, que obviamente no puedo revelar por secreto profesional, sí, tienen que ver con sueños o tienen que ver con la sensación de haber sido secuestrados. Yo hago terapia de regresión, no sé si lo sabías, y dentro de la terapia de regresión se puede buscar el origen traumático de la experiencia. Ajá. Entonces, ese residuo que queda en el abducido o en el supuesto abducido, porque por las dudas no vamos a decir ni que sí ni que no, porque en realidad justamente para ser imparciales tanto con la investigación como con el paciente, nosotros no podemos hacer ningún tipo de juicio de valor, no podemos pararnos en un lugar de decir seguramente no o seguramente sí. A nosotros nos gusta más que nada apreciar la experiencia individual de esa persona y a partir de ahí darle un sentido, pero muchas veces esas experiencias, y creo que coincido con lo que dice Caravaca, no totalmente, pero sí en un aspecto, tienen que ver con distorsiones de la percepción. Creo que vos lo comentabas en el programa pasado, sí, le hiciste algunas preguntas respecto de esta variación que hay en ciertos fenómenos que parece que se repetía el patrón, ¿no? Como que mucha gente ve, por ejemplo, no sé, la famosa imagen de los enanitos verdes, donde todo el mundo cree que los ovnis tienen una forma determinada y se les atribuyen capacidades humanoides o formatos que ya están preestablecidos por la cultura del momento. Claro. Esto pasó con figuras religiosas también, ¿no? A lo largo de la historia. Claro. Sí, bueno, de hecho decíamos que si lo que cambió en todos estos años era el fenómeno o era nuestra percepción hacia el fenómeno. Bueno, hay un autor que no recuerdo el apellido, pero se llama Conrado de nombre, después te voy a buscar si querés para que lo puedas poner al aire, que dice Ángeles ayer, extraterrestres hoy, se llama el libro. Es un libro que hace esta misma pregunta que vos te estás haciendo, sí, y hay autores, sobre todo de la línea española francesa. Conrado Malanga. Conrado Malanga es uno de ellos, pero él es italiano, pero bueno, sí, está dentro de esta línea. Conrado Malanga quizás es uno de los más extremistas, sí, porque él dice básicamente que de todos los grupos extraterrestres que existen en la historia humana, ninguno
tiene buenas intenciones. Nosotros no creemos eso. Claro. Nosotros creemos que hay siempre una ley de compensación, una ley de polaridad, en donde tanto en dimensiones físicas como no visibles se mantiene este equilibrio, no entre el bien y el mal, sino entre la evolución o su retraso. No nos gusta hablar en términos medievales. Nosotros pensamos que hay fuerzas que están a favor de la evolución humana, y por supuesto esto se da también desde otros planetas. Sí. Nosotros como holones no somos un punto aislado en el cosmos, sino que de nosotros también depende la evolución de otros sistemas solares. Esto es lo que pensamos nosotros y lo que también piensan algunos autores, y por consiguiente el planeta Tierra tiene una incidencia para ciertos grupos de poder, tanto de los que quieren ayudar como de los que quieren obstaculizar. Y hoy el mundo está en una controversia importante, se ve claramente la decadencia de la civilización. Sí. Los hindúes hablan del Kali Yuga, los incas hablaban del último Pachacuti, los mayas hablaban del fin de los tiempos. Básicamente tiene que ver también con la idea del Apocalipsis de San Juan. Todos hablan de básicamente un concepto que es bastante homogéneo, que es que estas civilizaciones están en un estado de decadencia, que bueno, tendrá que dar un salto, tendremos que avanzar para ir hacia otro lado, o como en otras épocas de la historia humana, pereceremos. Ajá. Y decime... Porque... Sí, seguí. Decime, preguntame. No, te quería preguntar qué es lo que vos pensás, o vos tenés un grupo que son los que hacen este tipo de investigaciones, y qué piensan cuando hay un testigo que dice haber visto seres extraños o naves extrañas. ¿Qué es lo que actúa, según ustedes, en esa persona, no? Para nosotros, en realidad, lo primero que hacemos es un diagnóstico que se llama diagnóstico bioenergético, que lo que revisamos es cuáles cuadros bioenergéticos. A ver, para que tengas una idea de lo que es un cuadro bioenergético, es muy parecido a la nomenclatura que tiene la medicina o la psicología, donde establece una serie de categorías para establecer que algo se llama de una manera y no se llama de otra, ¿no? Por ejemplo, si vos en medicina decís que algo es una gripe, eso es un cuadro clínico físico que tiene unas condiciones y unas características por la cual la medicina le llamó gripe. Sí. Nosotros tenemos también un diagnóstico diferencial, donde podemos establecer una gama de entre 50 y 55 cuadros bioenergéticos, que esto fue parte de ese método que llamamos TRB, o terapia de regeneración bioenergética, sí, en donde hacemos una especie de reseteo general del campo magnético personal, mal conocido como aura, en donde vemos qué tipo de interferencias tiene la persona respecto de su comportamiento, su cuerpo físico y su percepción. Estoy siendo bastante sintético porque es mucho más amplio, ¿no? Ajá. Entonces, cuando vos haces el diagnóstico, dejás a la persona en un estado potencial de mayor libertad, mayor lucidez, y la persona puede contar su relato desde el lugar, más honesto que puede. A partir de ahí se hace un diagnóstico psicológico convencional para ver si la estructura psicológica de la persona coincide con el relato, y a partir de ahí primero se ayuda a la persona y después, si eso tiene un valor de investigación, se estudia como caso. Es decir, que ustedes piensan que el contacto se hace de acuerdo al estado bioenergético del testigo. Bueno, eso en realidad no es así. En realidad el estado bioenergético del testigo en realidad puede estar influido por el contacto. O sea, esa sería una de las posibilidades. Ajá. Digamos que todas las personas contactadas tienen algunos cuadros bioenergéticos típicos. Sí. Así como todas las personas que tienen gripe están resfriadas, por decirlo fácilmente. Sí. Y vos podés claramente evaluar eso a través de una congestión nasal. Sí. O cuando hay una persona que tiene una mala postura, por ejemplo en el trabajo, tiene una contractura en una parte del cuello o del hombro, y vos podés constatarlo esto. Bueno, nosotros podemos constatar a través de síntomas físicos y o psicológicos cuestiones generales que aparecen en todos los casos. Entonces los contactados, y esto podría abrir una investigación, digo, para ustedes, para nosotros y para todos aquellos que quieran. Entre los contactados hay algunos cuadros bioenergéticos que son típicos, que tienen la función de alterar la cognición y los estados perceptivos, o sea, generan estado disociado de conciencia. Esos estados disociados de conciencia lo que hacen es bajar la lucidez y generar lo que se llama distorsión cognitiva. No sé si saben lo que es. No. La distorsión cognitiva básicamente es la incapacidad de poder explicar un hecho de acuerdo
a un estado de conciencia y a un estado de salud mental relativamente saludable. Entonces, la distorsión cognitiva, una de las formas típicas, te voy a decir algunas como para poner ahí sobre aviso a la audiencia. Una de ellas, por ejemplo, es la abstracción selectiva. Sí. Esto es, por ejemplo, decir algo así como, no sé, me pasó algo, y sacar de contexto la información y solo dar una respuesta muy reducida del tema. Es algo como reducir la información completa a algo parcial. Otra forma de distorsión cognitiva es la sobregeneralización. Cuando uno dice, por ejemplo, que, no sé, todos los hombres son abusadores, que todas las mujeres son infieles, cuando se sobregeneraliza una cuestión, bueno, todo eso se analiza. Hay un montón de pautas para analizar con el paciente, porque nosotros no queremos ver si es verdadero o falso el relato, porque eso sería caer en un juicio de valor. Nosotros queremos ver si la experiencia está dentro de un orden de salud mental primero. Martín, está. Justo creo que lo dijiste, pero te lo quería preguntar por ahí para más de uno que no es ducho en este tema. ¿Esto sería una teoría o es un método? Nosotros estamos escribiendo un libro, sí, que esperamos que salga el año próximo con suerte, porque es un trabajo muy sí, de mucha profundidad, donde nos metemos con temas muy complejos, digamos, también nos metemos con las ideas que la ciencia oficial da por sentadas, porque la ciencia tiene algunos dogmas, como lo tuvo en su momento la religión, y hay dogmas de la ciencia que son difíciles de tocar. Bueno. Y eso no nos hace a nosotros no científicos, porque en realidad nosotros pensamos que la ciencia, como toda disciplina humana, también tiene su corrupción. Yo lo que iba a tratar de preguntarte es, así como vos dijiste que si una persona que está engripada está resfriada o a través de una congestión vos te das cuenta o lo decís, un engripado está resfriado, te quería consultar, un paciente tuyo, ¿vos lo podés diagnosticar si realmente, no sé si está bien la pregunta, pero te la hago igual, si un paciente, sí, un paciente es contactado o no, de acuerdo a lo que manifiesta, o no apunta hacia eso? Ese era el juicio de valor que vos no pretendías hacer. Mira, te cuento lo que es el método y a partir del método qué conclusiones se pueden sacar, pero voy a decirlo algo muy general, porque lógicamente no tenemos un caso puntual acá. Sí. Si una persona, una vez constatado el diagnóstico bioenergético, la ausencia de cuadros que distorsionen la percepción, estoy haciendo una especie de protocolo, ¿no? Para que ustedes lo puedan seguir fácilmente. Después de constatar que su salud mental es una salud mental que está dentro de los cánones de ciertos rasgos de salubridad. Una vez que constatamos todo eso, supongamos que la persona me cuenta en su mejor estado, después de haber pasado por una cantidad de sesiones, y la persona entra en un estado de equilibrio relativo, me cuenta una experiencia de ese tipo, yo le propongo, o la misma persona lo propone, una regresión, se hace una regresión a la situación que la persona relata como un hecho anómalo, o sea, una situación que le resulta extraña, por ejemplo, que haber sido abducido, y en la misma situación, cuando la persona toma contacto con lo emocional, ahí se ve claramente si la persona está diciendo que su relato es real o no. O sea, no se puede fingir la emoción, no se puede fingir, por ejemplo, un estado de desesperación y llanto, no se puede fingir eso. ¿El método de la regresión es el que te permite a vos evaluar o tenés algunas otras maneras o formas? Justamente les contaba que había una serie de pasos previos, sí, y que la regresión requiere previamente saber si la persona está en condiciones de hacerla, porque una persona con rasgos borderline, por ejemplo, no puede hacer regresiones, justamente porque tiene una distorsión con rasgos borderline. Un borderline es una estructura psicológica que no es estable y tiene riesgos de caer en psicosis. Entonces nosotros tenemos que tomar una serie de recaudos primero para que la persona pueda hacer la regresión, y además tiene que tener ganas de querer resolver el problema. O sea, yo no puedo decirle a la persona que haga la regresión porque a mí me parece, porque a mí me gusta la idea. No sé si esto se entiende. Sí, se entiende. Digamos, la persona tiene todas las condiciones y todos los cuidados para poder hacer paso por paso. Esto lleva aproximadamente 2 o 3 sesiones para supongamos la tercera sesión ya tener un mínimo de estabilidad para poder hacer la regresión, y a partir de ahí que la experiencia sea lo más limpia posible. O sea, que salga una experiencia que nos deje datos más concluyentes.
Y en las experiencias que ustedes han tenido, o vos, con tus pacientes, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Los esperados o lleva más tiempo que, no sé, tratar de dilucidar la veracidad o no de un hecho, de una manifestación? Lo que pasa es que depende de dónde te focalices. Por ejemplo, para mí y para nuestro equipo de trabajo, lo importante es ayudar a recuperar a la persona de su experiencia traumática y que la persona pueda reinsertarse a la vida normal y pueda incorporar esta idea, darle un sentido y que ese sentido tenga un sentido práctico y la persona resignifique la experiencia. Claro. Ejemplo, Sí. voy a contar un caso muy básico, o sea, voy a dar una experiencia de un caso. Sí. Una chica relata, después de haber hecho todos estos pasos, que fue abducida y que en esa abducción le hacen una especie de experimento quirúrgico, que es algo bastante común, ¿no? En relatos de todo el mundo, y la persona cuenta que en ese experimento quirúrgico se produce una especie de violación, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a rastrear en la historia de la persona, ya había habido una violación en etapas tempranas de su infancia, y esa violación podría tranquilamente ser parte de su experiencia original. Entonces ahí aplicaría la teoría de la distorsión de Caravaca. ¿Se entiende bien? Se entiende que lleva parte de su vida privada hacia eso que ella lo tiene en su inconsciente. Pero para nuestra manera de evaluar el trauma, y esto creo que es la parte más rica del tratamiento, lo que a nosotros nos importa es que la persona supere la experiencia traumática, y si la persona después quiere confirmar, que quizás no lo va a poder hacer nunca, si esa experiencia va a repetirse o no, de hecho mejor que no se repita, y para eso tenemos la experiencia del caso del Cuarto Contacto, que me imagino que ustedes lo conocen, sí. La experiencia de la psiquiatra y psicóloga canadiense en Alaska, la persona quedó en un estado psicológico deplorable, y la persona probablemente haya vivido experiencias reales, pero a nosotros y a ninguna persona de la comunidad científica le conviene que el profesional o el testigo termine en estas condiciones. Claro. Porque al final termina siendo un capricho de los investigadores, digo, y nos incluyo, en donde por saber si existen o no los extraterrestres terminamos jodiendo a la gente. Digo, esto no tendría que pasar. Entonces, ha pasado eso, ha pasado en muchos casos. Vos dijiste... Por eso lo digo. Vos dijiste extraterrestres, y como también nombraste a Caravaca, me atrevo a preguntarte. Él dice que tal vez no existen los extraterrestres, sino que el fenómeno se produce por cómo lo percibe el sujeto, la persona que participa del hecho. ¿Vos podés decir extraterrestres o podés decir que hay como una dimensión que no percibimos y que ahí está el fenómeno? Bueno, perdón si es muy complicada la pregunta, no, no la sé está buena expresar. la pregunta. De hecho, te la iba a contestar sin que me la pregunte, pero bienvenida sea. A ver, yo creo que Caravaca tiene razón en que hay un grueso de la población, y no vamos a decir un porcentaje, pero es bastante alto, que no puede aceptar la experiencia o no la puede explicar en términos racionales. Hasta ahí estamos con Caravaca, hasta ahí estoy con Caravaca, y nosotros creemos que es verdad, que hay una distorsión cognitiva, tal como lo expliqué recién en los ejemplos. Sí. Pero después hay un grupo de personas, y por eso nosotros nos tomamos el trabajo de hacer todos estos pasos del protocolo, que vuelvo a repetirlo. Primero un diagnóstico bioenergético, después un diagnóstico psicotécnico, y por último la regresión, para comprobar a través de todos esos pasos el mejor estado de conciencia de la persona, para ver si tiene un estado de lucidez que nos permita, la máxima limpieza en el proceso. Una vez que tenemos eso, podemos ver si hay una distorsión o no, si la persona realmente lo sacó de su base de datos cultural, familiar, del inconsciente colectivo, o como ustedes le quieran llamar, o si en verdad hubo una experiencia traumática personal real. Pero al fin y al cabo, y tal como en el caso de Juan Pérez, a Juan lo que lo curó, si se puede hablar de cura en este caso, es volver a reintegrarse a la comunidad guaraní. Entonces, desde el punto de vista psicológico, a Juan le importa bastante poco si los extraterrestres existen o no, porque él no tiene manera de comprobarlo hoy. Ahora, si él vive experiencias futuras y quizás tiene la posibilidad de tener un marco teórico y una investigación, un equipo de investigación, quizás puede comprobarlo. Pero para él, lo más importante hoy es haberse reinsertado a la sociedad y no quedar excluido como estaba. No sé si están de acuerdo con este marco. Sí, porque cuando Néstor Berlanda lo encuentra
en el 2006 era una persona muy distinta a la que vimos en el Congreso. Por eso, no además, hablaba, miraba para abajo. Aceptación social, claro. logró que lo reconozcan. O sea, él era lo que hoy el sistema social y cultural del mundo llama los invisibles. Sí. Pero no es invisible porque no esté en esta dimensión, es invisible porque lo invisibiliza el sistema. Claro, sí, además el bullying que le hicieron y todo, él se la pasó yéndose de un lado a otro, viajando. Por eso, termina siendo un chivo expiatorio, sí, o simplemente un sujeto como el hombre elefante de la historia del circo, ¿no? Sí. Termina siendo un sujeto de muestra que muestra que, bueno, es un show. Sí. Finalmente es un show y la gente lo toma para cacota, como se decía antes. Sí. Respecto a la pregunta de Ricardo, no me quiero desviar porque son temas muy abarcativos. Te pido disculpas, Ricardo, y también a vos, Carlos. No, estaba atento yo creo que los extraterrestres sí existen, o sea, para nosotros sí existen, más allá de si lo comprobamos o no lo comprobamos con hechos físicos, pero existen por lo que se llama la navaja de Occam en física, y es cuando una situación es demasiado compleja hay que reducirlo a lo más simple. Entonces, si tenemos un universo que tiene 3.000 millones de galaxias, nosotros no podemos ser estúpidos como eran en la Edad Media de pensar que somos el centro del universo. O sea, por una cuestión narcisista deberían existir los extraterrestres. Esto por un lado. Por otro lado, hay un montón de testigos en el mundo, incluidas las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, como Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia, y personas de la misma fuerza que cuentan en sus relatos hechos que no pueden ser todos distorsivos. O sea, para mí, por eso digo que Caravaca tiene razón en un aspecto, pero no en todos, y quizás Caravaca está haciendo una especie de sobregeneralización, como explicaba recién, sobre la distorsión de la percepción humana. Creo que la percepción es un tema muy delicado y es un tema muy, muy amplio, que no se puede abordar solamente desde un fenómeno cultural, pensando que el inconsciente colectivo es lo único que hay. Y por otro lado, para terminar de contestar la pregunta de Ricardo, sí creemos, y de hecho por eso nuestro método es un método multidimensional, que existen dimensiones o universos paralelos, como los quieran llamar, en donde hay seres, están habitados, y esos seres tienen contacto con nosotros de forma permanente, y de hecho nosotros nos dedicamos a ver cuáles son los síntomas, tal como dice Salvador Freixedo, sí, cuáles son los síntomas, porque Freixedo se hace la pregunta, dice, bueno, a ver, a nosotros nos importan los patos voladores, ¿o qué nos está pasando a nosotros con esto? Bueno, a nosotros nos importa eso, ¿qué nos pasa a nosotros con estos seres interdimensionales o multidimensionales, sean de otro planeta o no, sean de este universo o no? Lo importante es que en los casos que nosotros analizamos de hace años, surgen sintomatologías en todas las personas, no solamente en testigos de casos de ovnis. Todas las personas tienen sintomatología multidimensional y las personas no lo saben. Están totalmente desconocedoras de esto. Ahí te hago Sí. No, te quería hacer una pregunta, una consulta. Por la experiencia de ustedes, ¿se da algún rasgo en los pacientes para que ante determinada situación digamos, se dispare para el fenómeno ovni y no, digamos, para otro lado? O sea, hay como una... Vos decís que hay indicios mayores que inclinen la balanza. Bueno, creo que en ese caso Caravaca hace una especie de menjunje donde dice, donde dice que básicamente distintas experiencias consideradas paranormales, distintas experiencias místicas religiosas, o sea, como que incluye muchos fenómenos dentro de lo mismo, ¿no? En ese sentido, la distorsión, por supuesto que lo abarca todo, porque la persona que tiene la experiencia, si no tiene un marco de referencia, no puede comparar. O sea, si vos sos una persona, por ejemplo, no sé, una persona de Guaraní, le decís, o le contás lo que a vos te pasó, la persona te lo va a poder explicar desde su marco cultural y de sus propias experiencias, y esto siempre va a ser así. Sí. Ahora, evidentemente, mucha información está muy contaminada por la religión, por la cultura del momento y por los medios de comunicación. Entonces, hoy que hay internet y que la gente tiene información de todo tipo, está pasando en la política. La gente vota porque le dice el medio de comunicación lo que tiene que votar. Entonces, si la gente tiene ese nivel de alienación, imagínate vos respecto de algo tan desconocido. Claro. No podemos confiar en la gente común, básicamente. Yo creo esto, ¿no? No podemos confiar en personas que no tienen desarrollado determinados métodos científicos,
que no tienen determinado nivel de trabajo interno respecto de haber hecho alguna terapia psicológica mínima durante un tiempo determinado, que no conocen reglas habituales de la percepción, ni cognitivas habituales, ni multidimensionales. Digo, no son personas confiables directamente, por lo menos a priori, pero sí se pueden evaluar. Sí. Acá me hacen una pregunta. Si esos estados bioenergéticos duran mucho tiempo, si en algún momento desaparecen. Cuando hablas de los estados bioenergéticos, o sea, me parece que estás confundiendo el término de estados de conciencia con cuadros clínicos bioenergéticos. Los cuadros clínicos bioenergéticos en realidad no desaparecen si vos no los neutralizás o los desalojás. Ajá. Es lo mismo que una enfermedad o que un problema psicológico. Si vos no lo tratás, bueno, permanece. Claro. Digo, esto obedece a las leyes de la termodinámica, que dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. Pero si no la transformás, queda así. Claro. El tema es que tendría que cambiar para que no seguir en ese estado. Sí, pero para cambiar necesita conocer métodos o técnicas que le permitan hacerlo, porque si vos no sabés que existe un diagnóstico bioenergético, no te lo vas a hacer. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Claro, porque nosotros, si hacemos un diagnóstico para determinar en qué medida la persona está siendo afectada, tanto a nivel físico, emocional, como a nivel cognitivo y perceptivo, recién después de haberle hecho el diagnóstico y solucionado esos cuadros, la persona recupera, por decirlo fácilmente, su conciencia habitual que quizás hacía años que no tenía, o quizás nunca en toda la vida. Claro. Yo lo que estoy diciendo es una apuesta fuerte, yo lo sé, pero la verdad es que los casos nos dicen esto. Entonces una persona que no tiene mínimamente un estado de conciencia más o menos lúcido no es un buen testigo, en primer lugar. Uh-huh. Pero no es un buen testigo para el fenómeno OVNI, pero tampoco para un relato común de un asesinato. O sea, básicamente la distorsión se puede aplicar a cualquier cosa. Sí, se entiende. Puedes ver una cosa y, bueno, interpretar que es otra. Cuando una persona va al cine, por ejemplo, para decirlo muy sencillo, hay gente que sale del cine y te cuenta la película y dice, ¿qué película viste? Claro. No vio la misma película que vos. Claro. O vio detalles que vos no viste o al revés. Y por ahí, el otro vio otra cosa. No, por eso digo que se estandarizó demasiado la percepción, porque hay una intención de parte de los gobiernos y de todos los que, digamos, de lo que son el control planetario, de estandarizar para abajo la percepción. Esto es seguro, y en eso Caravaca tiene razón. Lo que no podemos decir, y por supuesto corro con la responsabilidad, de que toda la población no tenga la posibilidad de salir de ahí, de ese estado matrixero, ¿no? De ese estado de cárcel mental que hablan en la película y que, bueno, la temática en general siempre menciona. Martín, ¿y cómo están pudiendo ustedes insertar este método, o esta, no sé si disciplina, pero sí método, me imagino, en la medicina tradicional, digamos, donde la gente recurre habitualmente es un hospital, una clínica? ¿Cómo hace una persona para ser ayudada y por ahí va a cualquier lugar y no va a tener esta atención, no va a tener un profesional por ahí que tenga esta percepción que tienen ustedes de algún fenómeno psicológico? Esta forma de tratamiento. Claro. En ese sentido, nosotros hablamos de salud integral y mencionamos, inclusive casi al principio del tratamiento, inclusive en la página hay algunas notas y está explicitado bastante. También hay testimonios en audio y hay videos míos en YouTube que también los pueden ver, en donde explicamos que muchos síntomas físicos no son originalmente síntomas físicos, sino que son producidos bioenergéticamente, y tal como explican todas las medicinas orientales, me refiero a el Ayurveda hindú, la medicina china, la medicina coreana y la medicina egipcia, todo lo oriental habla de cuerpos que no son físicos, en donde la información circula a través de meridianos o canales de información, que son los canales famosos de la acupuntura, y recién después llega al físico. Entonces, cuando la psicología habla de psicosomático, ya está hablando de esta conexión, porque psico viene de mente y soma es el cuerpo. Entonces, si algo se transforma en psicosomático, es que una información pasó a otra. De hecho, Freud lo dijo cuando hablaba de histeria de conversión. Decía que muchos síntomas que tenían las pacientes
en realidad no eran síntomas reales físicos, sino que eran simplemente emociones que no se podían canalizar. Esta es la famosa frase cuando dice alguien livianamente, dice, ¿estás somatizando? Eso sería, claro, una forma reducida de decir lo psicosomático. Pero nosotros hay una nota que se llama Más allá de lo psicosomático, en donde nosotros decimos, no, lo psicosomático es una parte, pero hay una parte que no es psicosomática, que es bioenergética. Entonces hablamos de bioenergopsicosomático. La palabra se complica un poco, sí, perdón por eso, pero decimos que el síntoma en realidad es multicausal, o sea, tiene muchas causas, de las cuales se conoce solo la última, que es el efecto. Por ejemplo, no sé, una contractura en la espalda. Sí. Entonces vos vas al médico o te haces 20 sesiones de kinesiología, la contractura se te alivia un poco y a los 20 días la tenés de nuevo. Entonces la medicina vive del efecto, no de la causa. La medicina odia la causa. ¿La medicina? Odia la causa. Odia de odiar, no obvia. No. Odia, porque la medicina es militar. El paradigma biomédico que maneja la medicina occidental es militar. Siempre quieren extirpar un órgano, o sea, ellos hablan siempre de enfrentarse al síntoma, no toman el síntoma como una pista, toman el síntoma como un enemigo. ¿Nunca lo escuchaste esto en medicina o en algún discurso oficial, sí, donde se hable de extirpar el cáncer, por ejemplo? Lo he escuchado, pero me gusta que lo digas o que lo expliques, porque creo que hay mucha gente, más que nada todos los que somos occidentales, hasta que en algún momento empezás a ver otras posibilidades, a vos te duele la garganta y vas por el antibiótico. No sé, te lagrimea un ojo y vas por la gotita. Sí, pero claro, es muy difícil hacer lo que vos decís. Es una medicina asistencialista esa. La medicina que solamente, o sea, no tu responsabilidad solo radica en ir a la farmacia y comprarte el remedio. Bueno, muchas veces la gente resuelve todo, a ver, con la conciencia limpia, vamos a decir, yendo al médico, que el médico te diga, ¿cómo está la salud? Muy bien, doctor, el electrocardiograma le dio bien, la resonancia le dio bien, ya está. Pero la salud no es eso, la salud es mucho más amplia. O como a veces aparece la publicidad, dice, ¿te sentís cansado? ¿Estás decaído? Toma tal cosa, no, por ahí. Bueno, pero eso es una publicidad subliminal en donde te están obligando a que te drogues. Exactamente. Pero bueno, ya eso es un tema que es un poco más amplio para este programa de hoy, ¿no? Seguro. Pero es la muy verdad interesante es que la charla. La medicalización, que es, a ver, la creación de enfermedades que no existían, de hecho hay médicos que lo denunciaron a lo largo de estos últimos años. Hay un montón de libros que en algún momento puedo aportar algún título como para que lo puedan difundir o lo puedan leer ustedes. Hablan de que del siglo XX al siglo XXI se crearon, por ejemplo, 350 enfermedades psiquiátricas que no existían. Entonces yo me pregunto, ¿es la población que se volvió loca en estos 100 años? ¿O esas enfermedades en realidad fueron nomenclaturas nuevas para ofrecer nuevos medicamentos que en realidad no solucionan el problema, sino que lo mantienen dentro de un nivel de estabilidad? Pero es una pregunta que, bueno, es una pregunta para pensar, ¿no? Interesante cuestión lo que estás diciendo, para pensar. Martín. Por eso digo que no hay que enmarcar los fenómenos en un solo tema porque todo es policausal. Sí. Tiene muchas causas. Es amplio. Se nos termina el tiempo. Te vamos a volver a llamar si podemos. Volver a llamar. Cuando quieran, encantado de colaborar. Porque si podemos aportar algo para la gente en general, siempre nos interesa. Bueno. Y bueno, ¿querés dar tu página para la gente que quiere visitar? La página es www.olonhumano.com. Olon se escribe con H-O-L-O-N, o sea, Olon, sí, con H del principio, la palabra humano, todo junto, .com. Ajá. Así que cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde ubicarnos. Perfecto. En algún momento, obviamente, están abiertas posibilidades para hacer investigaciones. Si quieren, podemos armar un equipo interdisciplinario para el abordaje de algún caso en particular. Si llegamos a tener algún caso, lo podemos consultar acá. Y una pregunta que dice, ¿cuál es el concepto de salud para usted? Creo que es un concepto holístico, ¿no? Completo. Para nosotros la salud en realidad tiene 3 áreas. El área física, del que se ocupa la medicina o sus afines, el área psicológica, del que se ocupa la psicología y sus afines, y el área bioenergética, de la que nos ocupamos nosotros y algunos otros que lo hacen de manera más parcial. Pero en realidad nosotros trabajamos con un concepto integrador en donde vemos que el síntoma pasa por distintas instancias hasta que llega al cuerpo físico y se transforma en algo manifiesto. Sí. Entonces nosotros podemos detectar
un tiempo antes un síntoma para que no termine llegando al cuerpo físico y por supuesto la enfermedad o el síntoma se reduzca o se elimine antes de que termine de cristalizarse o enquistarse. O llegue con menor intensidad. Efectivamente, exactamente es así. Gracias, Martín. Gracias a ustedes por llamar y bueno, te vamos que termine bien el programa y gracias a toda la audiencia. Un abrazo para ustedes. Martín, un gusto. Igualmente, Ricardo, hasta luego. Bueno, interesante, ¿no? Demasiado interesante, me parece. Un poco complicado, digamos. Muchos conceptos. Muchos conceptos, porque acá he tenido varios que han estado dando su opinión, todas son válidas, todo hay que escucharlo. Por ejemplo, Daniel López, saludos a Daniel, estoy algo sorprendido por lo que escucho, el método es casi inaplicable y laberíntico para aplicar en campo de trabajo, pero ellos lo están aplicando, muy subjetivo. Está bien, depende de la interpretación de cada uno. Bueno, y le gusta el programa, nos felicita. Hay bastante gente ya enganchada en el Facebook. Sí, por ahí o tal vez lo que hay que hacer es tratar de predisponerse a un método nuevo. Uno está acostumbrado a la medicina occidental, no digo que este oyente no conozca nada de medicina oriental, pero sí, a veces el método al que estamos acostumbrados nos deja como el marcado en que la respuesta es consultorio, médico, claro, clínica, bisturí, y se soluciona el tema. No. Yo creo que hay algo más, todas las filosofías lo dicen también. Tenemos un cuerpo etérico, según la filosofía, tenemos varios cuerpos, no solo el físico, desde el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo átmico, el cuerpo búdico. Pero yo creo que también, como somos energía, tenemos nuestro cuerpo energético, en que se puede llegar a medir, no solo es físico. Creo que hay que tomarlo por varios lados, ¿no? El tema de la salud nuestra. Acá Edith Oliveira dice, coincido con casi todo lo del método de Martín. Bueno, creo que lo que me preguntaba Marina Giaveno, que también está conectada, dice, quizás en vez de hablar de extraterrestres tengamos que hablar de seres interdimensionales, porque otra gente habla de que se ve ángeles, seres de luz, hombres sombra. Sí, estoy de acuerdo. Creo que estos son seres, entes o lo que sea energéticos que hacen un salto interdimensional y en algún momento nosotros podemos llegar a verlos o a darles nuestra energía para que se muestren físicamente, como dicen que son los fantasmas, que los fantasmas les damos nosotros nuestra energía para que poder verlos. Nuestra energía los hace más visibles. Bueno, interesante, muy interesante. Se nos fue el tiempo. 22:12 del programa 47. Estamos un poquito pasados por ahí para lo que pensábamos, pero bueno. Bueno, vamos a tener que dar rápido ahora un par de ideas. Por ejemplo, el Congreso OVNI que se va a hacer el día 27 de julio se llama Encuentro de Investigadores de OVNIs. Se va a dar en Villa María, Córdoba. Va a haber varios, va a estar Andrea y Silvia Simondini, van a estar los muchachos de Guardianes del Cielo Cuyano. Esto lo hace Latitud Sur, Latitud 31 Sur, que son ¿de Mendoza o de San Juan? No, de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba, porque los muchachos del Cielo Cuyano son de San Juan. Exacto. Y bueno, se van a juntar unos cuantos investigadores el día 27 en Villa María, Córdoba. La entrada es gratuita. El que quiera ir y tenga ganas
puede ir al Congreso OVNI, ahí se van a reunir muchos investigadores y van a dar sus charlas. Y creo que hay más que van a estar dando su charla ahí mismo, ¿no? Bueno, después tengo que hablar, como hablo siempre, de La Señal y de Demonios, de mis dos amigos. La Señal, Ciencia y Misterios, de Fernando Silva Hildebrand, que está mañana 22 horas, que siempre también toca temas interesantes y serios, y por YouTube, y el canal de YouTube de Carlos Yurchuk, llamado Demonios, que tiene también muchas entrevistas en su canal. Son dos programas que los doy para que los puedan llegar a ver. Los dos están por YouTube y creo que es muy importante verlo porque son muy serios y son para ver. Quería dar un dato que me comentaba hace unos minutos Dante, nuestro operador, que a partir de hoy estamos saliendo también en vivo por YouTube. Antes teníamos solamente Facebook y ahora, a partir de entrar a la página o al canal de Atilra en YouTube, se ve el programa en vivo. No digo mucho más porque todavía no lo probé, pero vos. Bueno, esto nos da la tecnología de hoy en día. Qué interesante. Bueno, después el chico Javier, que hablamos antes de lo que él había hecho había dicho que a los 50 años que el hombre llegaba a la luna, que es este sábado, si no había una tercera guerra mundial, iba a haber un encuentro de seres extraterrestres que se iban a presentar en la Tierra. Quizás a veces se toma mal esa profecía, o a lo mejor otros dicen es un cambio espiritual lo que va a haber, o no se van a presentar directamente sino indirectamente, no sé. Esto lo dijo Chico Javier, pero yo no sé si no hubo una tercera guerra mundial, como decíamos antes. Sigue habiendo guerras y muriendo gente, así que no sé. Esto, bueno, queda en cada uno pensar y pensar lo que quiere cada uno. Acá se comunicó Marcos Casoli, ¿lo conoces? Nuestro compañero del grupo. Dice: buenas, el ser humano es definitivamente un ser holístico. Bueno, mira. Acá hay dos comentarios que me gustan, el de Daniel López y el de Marina Giaveno, que dicen: el tema no es la visión holística que tiene del hombre y la enfermedad, porque eso estamos de acuerdo. El tema es mezclarlo con los testigos de abducciones o avistamientos de ovni, que es lo mismo que dice Daniel López, que coincide, habla del método aplicado al tema ovni. Pero bueno, a lo mejor él tiene alguna respuesta en cuanto al testigo de que lo encuentra en un estado bioenergético distinto, y que coinciden con los testigos que tienen los que dicen tener algún tipo de encuentro extraño, ¿no? Un encuentro cercano, o ver algo que no está dentro de los cánones normales, ¿no? de nuestra mente. Creo que recuerdo que en algún momento de la entrevista Caravaca decía que hace muchos años, o los testigos de otras épocas, por ahí expresaban cuestiones más religiosas, y hoy en día por ahí la gente o los testigos hacen como hincapié en el fenómeno ovni. Este fenómeno está más difundido ahora, por ahí, por ese tema es que los testigos de esta época son como más proclive a hablar del fenómeno ovni, determinados testigos que tienen determinada praxis, digamos, determinadas experiencias anteriores. No son tan religiosos por ahí los testigos de hoy en día. Se me ocurre pensar, por eso yo le decía a Martín, si ellos pueden ver que los testigos tienen como determinados antecedentes que hacen que se dispare para el lado del ovni y no para el ovni o extraterrestre, y no para otro lado, por cuestiones religiosas. Esa era mi pregunta, que creo que más o menos la llegué a entender a la respuesta.
Y sí, es complicado entender el método, me parece que nos va a llevar un par de charlas más con Martín. Lo vamos a seguir. Y hasta sería bueno tenerlo con acá, me parece, en el estudio. Y a lo mejor un día viene. Vamos a ver. Él atiende en Liniers, no está tan lejos. No está tan Uno de lejos. los lugares donde atiende. Vamos a un pequeño corte y venimos con otra cosa jugosa que tenemos, que es la nota a la astrónoma. ¿Sí? Astrónoma italiana. ¿Que fotografió el agujero negro? Un agujero negro. Una parte. Bueno, ya volvemos enseguida. Bueno, ahora vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le hicimos a la astrónoma italiana Violette Impellitteri. Y primero que nada quería agradecer la gestión de una persona del proyecto ALMA, se llama Nicolás Lira, y con él estuvimos contactados para lograr esta entrevista. Nicolás, de parte nuestra, de Carlos, mía, muchísimas gracias. En breve te estaremos llamando seguramente por alguna otra cuestión, pero más que agradecerte, no podemos. Gracias, y vamos a la primer parte de la entrevista. Hola, buenas tardes, Violette, ¿qué tal? Nosotros somos del programa Enigmas 2019 de Buenos Aires, y bueno, queríamos hacerte una entrevista sobre el tema del agujero negro que lograron fotografiar, ¿verdad? Sí, fotografamos este año, en abril se dio la gran descoberta de un agujero negro en una galaxia cerca de nosotros. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, en una galaxia. Perdón, sí se perdió. Sí, este año en abril salió la noticia de la primera foto en la historia de un agujero negro supermasivo que se encuentra al centro de una galaxia bastante cerca de nosotros, que se llama M87. Ajá. Esa está en nuestra galaxia. No, ese agujero negro supermasivo no está en nuestra galaxia, se encuentra en una galaxia, digamos, bastante cerca de nosotros. Pero lo que tiene en especial es que el agujero negro supermasivo más masivos y más grande que conocemos. Ajá. Bueno, ¿quieres presentarte primero? Dar tu nombre. Tú eres italiana, ¿verdad? Yo soy italiana, mi nombre es Violette Impellitteri, soy astrónoma de ALMA. Trabajo en ALMA desde más o menos 8 años. Empecé cuando ALMA estaba en construcción. Y cerca de 3 años que soy parte del equipo que ha conseguido esta imagen del agujero negro, la que salió el 10 de abril de este año. Del 2019. Violette, ¿cómo te va? Ricardo es mi nombre. Un gusto saludarte. Hola, Ricardo. Y más que nada quería felicitarte por el logro. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata el proyecto ALMA y dónde está ubicado? ¿En qué país? Ya. ALMA es uno de los proyectos astronómicos más grandes del mundo. Es tan grande como para nosotros astrónomos, que para construirlo no fue bastante un país. Se tuvieron que juntar 3 países muy importantes, digamos, Estados Unidos, Japón y Europa. Sí. Decidieron de construir ALMA en Chile. Yo vivo en Chile, trabajo en Chile, son parte de un equipo internacional que trabaja aquí. Construirlo en Chile porque Chile, en el desierto de Atacama, tiene uno de los cielos más impresionantes, más bonitos de todo el mundo. Tiene una cordillera, de hecho, se encuentra ALMA, fue construido 5.000 metros de altura en uno de los desiertos más áridos del mundo, por lo cual es posible mirar el cielo en forma más pura, en forma más directa, a través de la falta de humedad. ¿Qué significa alma? Alma significa alma, como lo entendemos nosotros. También nosotros tenemos
un corazón, digamos, poético, pero también está por, momento, alma. Deben ser las siglas en inglés. ALMA es una sigla que, un momento, así, Atacama Large Millimeter Array. Atacama es el desierto de Atacama, large porque es muy grande, Sí. y array es porque array en español, yo me olvido de cómo... Sí, está bien, No. está bien. Es decir, que son las siglas de identificación del proyecto. Claro, ALMA es la sigla de identificación. ALMA es una sigla, pero es una sigla que también está muy cerca a nuestro corazón. Sí, también. Nuestra parte espiritual. Nuestra parte espiritual, exactamente. Violet, ¿cuál sería tu profesión específicamente? ¿A qué te dedicas? ¿O cuál sería la función que vos cumpliste en semejante proyecto? Ya, entonces, ALMA, yo soy astrónoma, me intereso también de agujeros negros, me interesa entender, nosotros sabemos, por ejemplo, que ese objeto tan masivo, es como nosotros a veces lo llamamos, son monstruos, ¿no? Son como que comen, y sabemos hoy día que se encuentran al centro de casi todas las galaxias, lo que en sí mismo presenta un misterio, no se entiende por qué cada galaxia tiene este objeto tan masivo y tan misterioso en sus centros. Entonces, una cosa que yo me ocupo de estudiar y es cuáles son las características de esos agujeros negros, cómo comen, cómo el gas, ¿no? Se cae al centro y cómo crecen de alguna forma. Entonces, claro, agujeros negros hasta ahora, hasta digamos el 10 de abril, siempre se habían observado de forma indirecta. Entonces, mirando lo que es alrededor de ellos, uno puede entender que está pasando algo de muy extremo, de muy gigantesco. Por esa razón, para mí que trabajo en agujeros negros, la prueba definitiva que existen llegó este año, el 10 de abril de 2019. Fue la primera vez que el mundo, inclusive los astrónomos, los científicos, vimos una imagen real que hay agujeros negros al centro de la galaxia, que hay una parte de la galaxia donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz se puede escapar. Por eso está negro al centro de esa imagen. El agujero negro que ustedes han logrado fotografiar, creo que entre varios observatorios, ¿verdad? Eso, la cosa especial de esos agujeros negros, que aunque son muy grandes, son muy pequeños, en forma de, tiene una densidad muy alta, entonces son masivos, pero son pequeños de tamaño. Entonces, para mirarlo, un telescopio solo no es bastante. Lo que nosotros hacemos para aumentar nuestra resolución es de juntar varios telescopios en el mundo como si fueran, entonces todos ese telescopio, en ese hecho fueron 7 telescopios, observan como si fuera un único telescopio. Entonces la señal que llega en separado a todos esos varios telescopios en el mundo se junta en un lugar y nosotros la analizamos. Y la resolución que nosotros logramos, eso es lo espectacular, es algo de que soy enamorada. Lo que logramos como resolución en el cielo es equivalente, es igual a una resolución de un único telescopio, como si fuera el tamaño de toda la Tierra. Es un gigantesco telescopio. Sí. Violet, cuando vos decís un agujero supermasivo, ¿esa sería una categoría? Y si podés, en palabras que sirvan para que nuestros oyentes y nosotros mismos podamos entender, ¿qué significa que sea supermasivo y cuáles son las otras categorías de los agujeros negros? Sí, de hecho hay 2 categorías de agujero negro que nosotros conocemos y trabajamos, normalmente. Son los supermasivos, son los más famosos, porque son los de, como este que hemos visto, de M87. Esos agujeros negros son mil millones de masas solares. Entonces, son 1.000 millones de veces más masivo
de nuestro Sol. Son gigantescos, son con muestros, como se dice, son enormes. La otra forma, después hay como un salto más grande. La otra forma de agujero negro que conocemos, estudiamos nosotros astrónomos, yo también, me intereso de ellos, son agujeros negros muy chiquititos, son grandes como el Sol, o algunas veces más, como 3, 4 veces más grandes del Sol, no más. Entonces sabemos que hay como dos tipologías que son tan distintas. Esos no son supermasivos. No, eso no se llaman, de hecho, los agujeros negros de masa solar. No son supermasivos. Los supermasivos siempre se refieren a que están al centro de la galaxia. Perfecto. Cuando vos decís que ni siquiera la luz se puede escapar, para una persona que no entiende o que no es astrónomo, quiere decir que, por ejemplo, cuando hay un rayo de sol o una luminosidad que en el universo pasaría como derecho, cuando pasa cerca del agujero negro no podría escapar y como que se metería dentro del agujero negro, y eso es no poder escapar del agujero negro. Sí. Uno puede pensar a la gravedad en dos formas. Una forma es como nosotros sabemos que las masas grandes hay gravedad, como en la Tierra nosotros estamos pegados al suelo porque tenemos una masa y la Tierra tiene la suya. Si la Tierra es como un agujero negro, nosotros estamos como, ¿no? Tenemos la gravedad que nos atrae a la Tierra. Pero nosotros no podemos escapar. De hecho, tenemos los shuttles, Space Shuttle o satélites que se escapan todos los días de la Tierra, porque la Tierra de hecho es chiquitita en frente a un agujero negro supermasivo. Lo que pasa cuando la masa aumenta, y la densidad aumenta, llega un punto donde la densidad es tanto que nada se puede escapar. Decir que la luz no se puede escapar es lo más extremo, porque la luz no tiene masa. Y la luz, para poderse escapar, significa que esa densidad, en forma teórica, es infinita. Porque si la luz tiene cero masa, la densidad tiene que ser infinita para no escaparse. La forma que nosotros astrónomos tenemos para visualizar eso, y también eso gracias a Einstein, el trabajo de Einstein, no es como con la masa solamente, pero es de visualizar una deformación del espacio-tiempo. No sé si ustedes han visto esta imagen muy linda donde se ve como una red, donde le pones algo al centro y la red se baja. Es como eso es lo que pasa, de hecho, físicamente alrededor. Entonces, aunque la luz no tiene masa, se cae adentro de no sé cómo, no sé cómo se dice en español. Como una depresión. Esa depresión, gracias, se cae al centro de esa depresión y ya no puede salir de ahí. No puede salir nada de eso. Y te hago una pregunta. ¿Qué haría que se forme un agujero negro o cuál es el origen para que un agujero negro supermasivo, o el otro no me acuerdo cuál dijiste que era? Masa solar. Sí. ¿Cuál sería el fenómeno que lo genera o que se supone que genera un agujero negro? Bueno, mira, empezamos con los agujeros negros de masa solar, porque eso ya sabemos cómo se forman. Sabemos que al fin de su vida, una estrella muy masiva tiene que ser mínimo de sus 5 veces más masiva del Sol. Cuando va a morir, explode, y una parte de este proceso hay una implosión a través de la cual sabemos que se forma un agujero negro. Tenemos eso ya comprobado, tenemos experimentos, lo hemos visto en alguna zona de la galaxia. Como digo, el Sol no va a pasar con el Sol eso porque el Sol es una masa solar por definición. Entonces tiene que ser 5 veces más masiva de nuestro Sol. Nuestro Sol, si explotase, no generaría un agujero negro. No va a generar agujero negro, no. Exactamente. No estaríamos para verlo tampoco. Tampoco, eso va a pasar en algunos años más. Todavía tenemos otro problema entre medio. Sí. El supermasivo. Con lo supermasivo es la cosa más misteriosa, porque no tenemos modelos acurados que describen cómo ese agujero negro supermasivo se puede formar, y eso es lo que para mí genera también aún más fascinación para ese tipo de
objetos. Nosotros, por ejemplo, hay una idea que algunos de ellos se han formado desde el principio del universo. Cuando nació el universo ya se formaron ese agujero negro supermasivo. Pero sabemos también que ellos tienen que aumentar de masa con el tiempo, porque ellos, como uno se imagina un gordito que come, con el tiempo comiendo más, alimenta siempre más gordito, ¿cierto? Para estar tan gordito tienen que comer mucho, muy rápido, porque si no, no crecen, como los niños. Si no crecen, tienen que crecer rapidísimo. Y según nuestros modelos, para llegar a la masa, por ejemplo, del agujero negro de M87, no tiene el tiempo de comer tanto para llegar a esta masa. Nosotros no tenemos un modelo que realmente describe bien cómo un agujero negro puede diventar tan masivo, tan rápido desde el principio del universo. Bueno, esta es la primera parte de hoy. No sé si vamos a tener tiempo de pasar la segunda parte. No sé si a la gente le interesa. Aunque no me hicieron ningún comentario, debe ser porque están entretenidos escuchando. Lo interesante de esto que decía la astrónoma era de que dentro del agujero negro entra no solo lo que es denso, no solo lo que tiene materia, sino también la luz, que era un fenómeno que ella recalcaba de que es tan masivo el agujero que, como dijo, come tanto que hasta la luz entra, y la luz no tiene masa. Y eso la sorprendía, ¿no? Es muy interesante la charla. Seguramente nuestros oyentes, algunos por ahí nos va a acercar alguna idea, alguna interesantísimo. Creo que, bueno, más adelante ella nos dice que le parece que puede ser la noticia del siglo, dijo, sí, poder fotografiar este agujero negro M87. Que yo le pregunto por qué fueron a buscarlo a otra galaxia si tenemos un agujero negro en nuestra galaxia más cerca. ¿Y te acordás lo que te contestó? Sí, pero vamos a dejar que lo diga ella. Incluso ahora creo que, bueno, vamos a pasar la segunda parte, porque ahora es que empezamos a hablar de Einstein y la teoría de la relatividad. Me parece que viene ahora cuando le preguntamos sobre la teoría de la relatividad, qué tenía que ver Einstein con esto, ¿no? Y también es interesante algo que dice, es, nuestro Sol no generaría un agujero negro porque para eso tiene que ser una masa 1.000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Claro, este agujero negro tiene una masa de 1.000 millones de nuestros soles. Y yo creo que no nos da la imaginación para un poco grande, ¿no? Vamos a la segunda parte, ¿sí? Están atentos, así que vamos a la segunda parte. Creo que es interesante hablar con un astrónomo. Cómo un agujero negro puede diventar tan masivo, tan rápido desde el principio del universo. Y te hago otra pregunta. ¿Einstein fue el que postuló esto o él tomó la idea de otro científico, la teorizó y estaba esto pendiente de ver si se podía comprobar? Y lo que te quería decir también, esta foto ¿comprueba la teoría de Einstein acerca de estos agujeros negros? O la que yo entiendo que fue él quien la formuló, ¿no? Sí. Einstein, él formuló digamos que yo quería decir eso en general, todo el trabajo de astrónomo, de físico, de quien hace ciencia, es siempre un trabajo histórico de equipo, no hay una persona solamente que puede lograr algo. Entonces Einstein, claro, tomó ideas que ya estaban antes de él y la mejoró. Y él realizó eso fue el gran logro de Einstein, nuevas ecuaciones que describen la gravedad en forma más completa que la de antes de Newton. Es un gran logro de Einstein. Entonces, pero él en ese tiempo, cuando fue al principio, él no entendió completamente tampoco todo lo que son digamos los efectos de estas ecuaciones. Entonces fue el trabajo del
hecho después de él, directamente después de él, porque él también fue involucrado en todas las interpretaciones. Que yo, por ejemplo, la predicción de los agujeros negros no fue por parte de Einstein, fue poquito después por parte de, no me viene el nombre, de un joven, no fue Eddington, de un alemán, de otro alemán, de un austríaco, perdón. Pero no es importante, ahora lo tengo en mi cabeza. Bueno, no fue Einstein a hacer la predicción de los agujeros, que existen agujeros negros, eso fue después de Einstein. Y como solución de sus ecuaciones, otro matemático dijo, ajá, entonces en el extremo más, fue una idea, en el extremo, si tomamos esta ecuación a su extrema, entonces una masa infinita, una densidad infinita, entonces tienen que existir agujeros negros. Pero fue gracias a sus ecuaciones que llegó ahí. Sin la ecuación de Einstein no habríamos llegado tampoco a esta predicción. Claro, estamos hablando de la teoría de la relatividad. Sí, de la teoría de la relatividad. Ahora, algo entretenido, porque yo también este logro del agujero negro de M87 también es un trabajo de equipo. Y en ese trabajo de equipo yo, por ejemplo, trabajo por parte de ALMA, pero hay muchos astrónomos que trabajan en todo el mundo. Una de las cosas más, yo puedo decir, divertidas de este resultado es que cuando nosotros tomamos este dato 2 años atrás y tomamos 2 años para poder como calibrar, idealizar, mirar que los datos están bien y juntarlo, y salió esta imagen espectacular que ahora todo el mundo vio. ¿Lo hacen por computadora? ¿Cómo? ¿Lo hicieron por computadora, la calibración de todos? Sí, fue todo hecho 1 año trabajando pura computadora. Entonces tomamos los datos 2 años atrás, exactamente 2 años antes, y demoramos 1 año y medio en computadora para mejorarlo, digamos, para que salga esa imagen. Ajá. Bueno, y te hago una consulta. Esta fotografía ya fue tomada como comprobación de esa teoría, ¿no? Sí. Eso es lo que, sí, exactamente, eso es lo que comprueba la teoría. Cuando yo, porque había, claro, el equipo que trabajaba en el computador, fueron el equipo que lo vio antes, la imagen en anteprima. Y nosotros sabíamos que había salido algo entretenido, entonces estábamos todos ahí esperando de ver la imagen por fin. Y yo le dije, pero ¿cómo se ve un anteprima? Dígame algo, coméntame algo. Y mi colega de Event Horizon Telescope me dijo, pero ¿sabes qué? Es que casi estamos como... No me gustó la imagen. ¿Por qué? Ya, porque es igual a lo que Einstein había predictado. Ah, mira. O sea, como que no pudieron refutar nada de lo que él había teorizado. Exactamente, no puedo refutar nada. Einstein, la teoría de Einstein, hasta esta resolución hasta ahora, salen que son perfectamente, son perfectas. Y ahora yo te pregunto, una vez que se comprueba que un agujero o que los agujeros negros existen, ¿qué implica eso? ¿Cuál sería lo que ustedes vendrían a presuponer o a teorizar después de esto? Bueno, nosotros ya sabíamos que existían, pero eso es prueba directa. Eso es como una primera prueba de la teoría de Einstein de la relatividad, pero no es la última. Lo que el grupo de Event Horizon Telescope con ALMA va a hacer es de seguir observando y sacarle más detalles, porque es probable que todavía hay diferencias entre la teoría de Einstein y la realidad. Diferencia que con la resolución que hemos logrado, que se ve como todavía no es como high definition, es high definition, pero podríamos sacarla mejor, que no se vean todavía. Entonces nosotros, el equipo y nosotros científicos, siempre la ciencia es como un trabajo de mejoramiento. No sale un resultado un día y ya terminaste. Se puede siempre mejorar. Entonces ese mejoramiento es lo que será en los próximos años. Además, hay un agujero negro supermasivo
que lo más cerca que tenemos nosotros es que el agujero negro de nuestra galaxia propia. Nuestra galaxia se llama Sagittarius, el agujero negro se llama Sagittarius A*, y todavía ya 2 años atrás tomamos también datos de ellos, de ese agujero negro, y estamos esperando que salgan los resultados de esto. Lo que puede ser una sorpresa. Ajá. Eso te quería preguntar, ¿por qué fotografían un agujero negro que está más lejos del que tenemos en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea? Y que no sé por qué, no sé a qué distancia está al que fotografiaron, en años luz, ¿no? Sí, mucho más cerca lo de nuestra galaxia, claramente. Es 3.000 veces más cerca de lo que hemos visto, pero es también 3.000 veces más pequeño. Lo que significa que es un poco más complicado de verlo. Además, siendo más cerca, nosotros veamos muchas cosas entre medios, entre nosotros y el agujero negro. Entonces, la calibración en el computador, lo que hacemos después de la observación, es aún más complicado. Y que va a ser más interesante. ¿Y el agujero negro supermasivo, el M87 es? Sí. ¿A qué distancia está? Creo que no lo dijiste, o me gustaría que lo recuerdes por ahí para hacerte otra pregunta. Está cerca de 6 millones de años luz de nosotros. 6 millones. Sí, 6 millones. Por ahí creo que leí, en algunas noticias salió que era a 55 millones. ¿Puede ser que lo hayas visto también o...? Perdón. Estoy revisando porque mi memoria large, bla, bla. ¿Dónde está? M87, a ver. No, está, perdón, 50, sí, no, estaba pensando en megaparsecs. Sí, está 53 millones de años luz. Entonces ya, la galaxia M87 se encuentra a 54 millones de años luz de nosotros. Y si yo te pregunto, o quiero saber, 55 millones de años luz quiere decir que estamos viendo algo que pasó ayer o pasó ¿cuándo? Algo que pasó 55 millones de años atrás. Lo que estamos viendo. Eso ya sería como tener que trabajar mucho con filosofía, como que es algo muy abstracto para la gente poder entenderlo para todos nosotros. Claro, es algo de entretenido de la astronomía, que nosotros mirando al cielo, mirando el universo, siempre estamos mirando a la historia. Nunca se puede saber qué está pasando exactamente en este momento en el universo. Es posible que ese agujero negro ya en este momento, filosóficamente, como dices tú, o haciendo un experimento filosófico, ya no está, ya está... ya pasó otra cosa. Es posible. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, interesante, ¿no? Varias cosas acá, bueno, la teoría de Einstein. Ahora, como me dijiste recién, si esto ellos que están viendo algo que pasó hace 55 millones de años, ¿no estaba la Tierra? ¿No estábamos nosotros entonces? Yo creo que no existía este planeta. No quiero asegurar nada, pero después de esta charla... No, el planeta puede ser, quizás no existía el hombre o el Homo sapiens. No, el hombre seguro, Carlos. No, el hombre seguro que no, pero el planeta no sé. Sí, no tiene 300.000 millones de años. No tengo idea, habría que revisar todo. Eso no lo tuvimos en cuenta, ¿eh? Y vamos a apelar a nuestros oyentes a ver quién... Ahora, fíjate vos que lo que hablamos hasta ahora es todo científico, ¿no? La segunda parte, que es la que nos queda para la próxima, que van a tener que escucharnos el próximo miércoles, nos queda otra media hora, es cuando entramos a preguntarles sobre los viajes en el tiempo, los viajes dentro del agujero negro, si los extraterrestres pueden llegar a nosotros por medio de un agujero negro, y otras cosas que esas teorías que ella nos responde todas. Todo lo que le preguntamos nos responde. Simpáticamente, porque es muy agradable. Sí, y se ríe, pero
Hay algunas cosas que yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero hay algunas teorías que dijo no está tan errado, ¿te recordás? Bueno, eso lo dejamos para la próxima. Creo que les gusta, ¿no? Dice, claro, Marina dice, qué loco, sacar una foto del pasado. Claro, es verdad. Eduardo Paso, un saludo, muy bueno el programa, felicitaciones. Ahora, lo poco que nos queda, los 5 minutos que nos queda, vamos a ver si podemos pasar lo de Sephora, la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Yo quería comunicarme hoy con Andrea, pero estaba enferma, pero igual no íbamos a tener tiempo. Quizás el miércoles que viene, para que nos cuente todo lo que está haciendo con Sephora. Y largó una campaña, Andrea, con Sephora, largamos una campaña de desclasificación, pero bueno, quiero que lo escuchen. Vamos al audio, hice un pequeño audio de unos minutos para explicar bien cómo es esto, y quizás el miércoles que viene la tengamos a ella en comunicación. La Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, Sephora, comandado por Andrea Pérez Simondini, ha iniciado esta petición dirigida a candidatos a presidente de la Nación. El fenómeno OVNI es una realidad que trasciende las fronteras. Más de 22 países han desclasificado sus expedientes, apoyándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, y han formado incluso comisiones oficiales de Fuerza Aérea para estudiarlos. Países como Inglaterra, España, Canadá, Australia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, por mencionar algunos de ellos, han desclasificado cientos de documentos. Hace unos pocos días el presidente de Estados Unidos recibió un informe de la Armada de su país sobre la detección, persecución y registro de estos objetos. Argentina ha sido el primer país en el mundo que brindó un parte oficial del avistamiento de un ovni. Desde la Armada en la isla Decepción en la Antártida, formando incluso una comisión para investigar los vuelos de estos objetos en las bases aeronavales Comandante Espora y Punta Indio. La Fuerza Aérea ha tenido varias comisiones que investigó caídas de objetos en nuestro territorio. Las fuerzas de seguridad como Prefectura Naval y Gendarmería Nacional hicieron investigaciones y lo hacen en la actualidad, con el asiento en extensos formularios con la información recolectada de los mismos testigos. Por todos estos elementos es que le solicitamos a los candidatos a presidente que en esta elección se presentan en las PASO, que se comprometan a desclasificar los expedientes OVNI en posesión de cualquier organismo militar, de seguridad, de transporte, el ANAC, institucional, científico o de cualquier vinculación con el Estado nacional, provincial y municipal. Somos cientos de miles de personas que queremos saber la verdad. Sephora somos todos. Para poder entrar a la página y firmar la petición, www.change.org. Muchas gracias. No, esto es lo que comenzó a hacer Andrea, la campaña de desclasificación para presentarle a los candidatos a presidente en estas próximas elecciones, las PASO, para que se comprometan a desclasificar los archivos OVNI de cualquier organismo oficial. Hay muchos países ya que han desclasificado mucho. Desde ya que calculo que te van a dar lo que ellos quieren, ¿no? Pero vale la pena intentarlo, como para empezar a investigar algunos casos que ellos tienen, que a lo mejor los conocemos nosotros, pero hay más detalles que ellos los tienen, ¿no? Y Andrea está haciendo un
una movida bastante interesante, porque ahora hay una radio que es una radio que se llama, creo que algo de Air Flat, en donde se ha comenzado, Carlos Irchuk ya comenzó a hacer notas ahí, que es la radio de los pilotos y los de torre de control. Entonces es muy interesante porque ahí podemos sacar casos. Eso lo tiene en la página Andrea. Además abrió su grupo Visión OVNI para que entre más gente, para que cuente sus casos, porque quiere tener un grupo en toda la República, en todo el país, gente en todas las provincias, pero entró tanta gente que se le cayó el WhatsApp. Había entrado yo también, pero era impresionante la gente que entró y se cayó, y bueno, ahora hay que restablecerlo para que sea solamente para que cuenten casos. Y está con otra cosa más también, con el tema de la desclasificación, que seguimos con lo de Sephora, está tratando de desclasificar otro caso que tiene en vista. Vamos a ver si para la próxima la podemos contactar. Son las 23, pero vamos a hacer como hicimos el otro día, fuera de programa. Vamos a dar un audio de un testigo que le mandó a Andrea, que es casualmente del grupo de Visión OVNI, que tuvo un encuentro cercano. Y con eso nos despedimos, espero que les haya gustado, y acá va la chapa. Andrea, te cuento brevemente. Yo en el 2014 vivía en Santa Cruz, en un pueblo que se llama Los Antiguos. Y yo me trasladaba de Los Antiguos a Perito, me iba a Perito a depositar, que está a 60, 70 kilómetros del pueblo donde yo estaba. Y me iba al banco de Perito. Yo vivía en Los Antiguos. Los Antiguos es un pueblito así que tiene un lago muy grande, qué sé yo. Bueno, ese día yo volvía de Perito, me estaba yendo de Perito a Los Antiguos, al pueblo donde yo vivía. Eran las 2:30, más o menos, el mediodía. Y yo habré avanzado unos 20 kilómetros de Perito hacia Los Antiguos. Y venía en una recta así súper larga que hay. Y en el asfalto, al costado del asfalto, una banquina, había como una bola aplanada, plateada, que brillaba así con el sol, no tenía orificios, nada. Era como más levantada en el centro y hacia los lados, hacia los costados más chata, pero no terminaba en punta en los extremos, sino redondeado, parecido como un huevo, algo así, pero aplastado. Y estaba posado ahí en la banquina, digamos, y lo raro era, me llamó la atención el material, como una mezcla entre aluminio y vidrio o mercurio. ¿Me entender? Era un gris claro, pero tenía como una película de espejo arriba, no sé, era raro. No tenía orificios, nada. Imagínate que yo lo vi a escasos metros. Yo venía en mi camioneta y lo vi ahí y me llamó la atención el brillo que daba y el material, que algo que nunca había, nada que se parezca que uno haya visto, ¿no? Yo tanto que yo me asusté cuando vi eso, porque hice así, ¿viste? Me quedé con la boca abierta y bueno, y seguí manejando así con la boca abierta, y a los kilómetros me di cuenta que iba con la boca abierta, digamos. Me quedé como tildada. Y bueno, y dije, vuelvo. Y después dije, no vuelvo, a ver si me pasa algo, ¿viste? Me agarró pánico, la verdad. Lo otro que me llamó la atención era el tamaño, ¿no? Tenía 1 metro de diámetro más o menos. No es que era una super nave ni nada, era algo pequeño, digamos, ¿viste? Digo, o sea, ¿qué puede entrar ahí adentro, no? O sea, tiene que ser un ser de, no sé, 30 centímetros, 50, pero entran todos doblados, qué sé yo, no sé.
¿viste? Es como, yo por eso decía, a lo mejor alguien alguna vez vio lo mismo. Hasta ahora nunca nadie vio algo parecido. La gente ha visto luces o naves grandes, pero nadie me dice haber visto algo así, con esas medidas, ¿viste? Bueno, completó el audio, pero en el medio hubo un audio en donde yo le preguntaba si ella no había visto, si latía eso. Me preguntó por qué, le digo, porque según testigos hay unos animales energéticos plasmáticos que habitan nuestro espacio aéreo y hay testigos que dicen haberlos visto en tierra. ¿Y a vos te parece que coincide con lo que dice esta testigo? No, porque me dijo, no, porque esto lo veía que era metálico, muy metálico, no lo veía tipo agua viva. No, dice no, es metálico. La próxima, si me acuerdo, traigo las notas que tengo de estos critter que lo llaman, que hay testigos que aseguran varias declaraciones de que aseguran ver estos tipos animales plasmáticos tipo agua viva que andan por nuestro espacio aéreo. No sé, vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles, Ricardo. Hasta el próximo miércoles. Agradecemos a Dante el aguante que nos hace por estos minutos y por todo lo demás, ¿no? Pero bueno, nos excedimos un poco. Gracias, Dante. Hasta la próxima.